día de ayer, no sé cuántos de ustedes partieron la rosca, fue el Día de Reyes, y es un día que casi todo México acostumbra a la gente comprar un pan que le llaman rosca. ¿Cuántos de ustedes partieron rosca ayer? A ver, levanten la mano, los que partieron rosca. Un buen número de ustedes partieron rosca. Algunos no lo hacen porque piensan que es una costumbre católica y que no es bueno hacerlo. Hay muchas costumbres que tienen origen, quién sabe en dónde, pero se comen, algunas veces se comen, como es la rosca. Yo no sé exactamente el origen, pero es una costumbre en que el 6 de enero uno compra una rosca y regala a sus familiares, amigos, a vecinos, o en la oficina, en la escuela, en diferentes lugares, uno compra una rosca y la parten. Y el chiste de esto es que uno no debe encontrar unos muñequitos que tienen adentro las roscas. ¿A quiénes le tocó el muñeco? A ver, levanten la mano ayer. Bueno, la costumbre es que a los que les toca el muñequito, el 2 de febrero tienen que pagar los tamales. Tienen que invitar al grupo con el cual partieron la rosca y pagar los tamales. Esto es la costumbre que está bien, no le veo yo mucho problema de comer tamales o comer roscas o algo así. Pero está mezclado con el calendario religioso, porque los que celebran esto de manera religiosa, ellos tienen la costumbre que el 2 de febrero es cuando levantan al niño. Ese niño que estaba en el pesebre, en el 24 o 25 de diciembre en el pesebre, es el niño que ahora lo levantan, le llaman así. Todo esto forma parte de costumbres de un calendario religioso. La Iglesia Católica Romana tiene muchas fechas durante el año que forman parte de su año litúrgico y de su año de celebraciones y de fiestas. Tenemos el Día de Muertos, por ejemplo, que se mezcla también con el aspecto del Halloween y Semana Santa. Tenemos muchas fechas que forman parte del calendario de la Iglesia Católica. Nosotros, que no somos católicos, pero que somos también con origen cristiano, nosotros los evangélicos, como nos llaman, también tenemos un calendario religioso. A muchos no nos gusta ir fecha con fecha como se celebra el calendario religioso, pero tenemos un calendario religioso. El 24 de diciembre y el 25 de diciembre recordamos una fecha importante, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego viene ahora Semana Santa, y en Semana Santa, que cae a veces en marzo, en abril, recordamos cuando Jesucristo fue crucificado. Y luego también se celebra el Pentecostés, y se celebran varias fechas durante el año litúrgico. Muchos no lo acostumbramos celebrar así con mucho rigor, por eso no somos muy conscientes de las fechas, pero tenemos un calendario litúrgico, un calendario religioso, que está formado de fechas, y cada país, cada nación tiene en su calendario civil, está entremezclado con un calendario religioso. Casi todos los pueblos de la tierra, dentro de su calendario civil, tienen un calendario religioso, donde celebran a su deidad, celebran a su Dios, y tienen costumbres religiosas de acuerdo a su religión. Y el pueblo judío, el pueblo hebreo, los israelitas, tenían también un calendario litúrgico. Tenían un año, durante el año civil, tenían también fechas religiosas que ellos guardaban con mucho entusiasmo inicialmente. ¿Y por qué es importante estudiar estas fechas que el pueblo judío tenía? Porque nuestras raíces son judeocristianas. Nosotros, nuestra base doctrinal tiene su origen desde el Antiguo Testamento y se complementa con el Nuevo Testamento. Así es que muchas de las cosas que sucedían en el Antiguo Testamento tienen que ver con nosotros, los cristianos. Por eso es importante entender muchas de las costumbres de ellos. Y entre esas costumbres es muy bueno entender el calendario de las fiestas judías, que no son judías, como vamos a ver en un momento, pero es importante entonces ver estas fechas. Y el pueblo judío, para empezar nuestra lección, nosotros tenemos ahí en el punto número 1, dice, el pueblo judío celebraba 7 ceremonias especiales. Durante su año civil, ellos durante 7 ocasiones tenían convocaciones religiosas, en donde se convocaba a todo el pueblo para celebrar estas fiestas. El inciso A dice, estas fiestas no fueron creadas por el pueblo,
fueron instituidas por Dios. Dios es el que establece estas celebraciones. Nosotros como nación hemos inventado muchas fiestas patrióticas, fiestas nacionales. Tenemos próximamente el 5 de febrero, y tenemos el 5 de mayo, y tenemos el 16 de septiembre, y tenemos el 20 de noviembre. Nosotros como nación o como pueblo tenemos celebraciones nacionales que forman parte de nuestra historia, y les llamamos días festivos. No trabajamos. Recientemente hubo un día festivo, el 1 de enero. No se trabaja el 1 de enero. Y así durante el año tenemos repartidas fechas civiles, para celebrar lo que ha pasado en la historia del pueblo. El pueblo judío mezclaba mucho su año civil con el año religioso, porque en aquel entonces ellos no tenían tanta división como nosotros, poder civil, poder judicial, no había separación entre iglesia y Estado, era una sola. Los jueces eran los sacerdotes, y por eso su año civil y su año religioso formaba parte casi de un mismo calendario. Aunque había diferencias, había meses civiles y meses religiosos, pero las convocaciones religiosas que tenía el pueblo judío eran prácticamente convocaciones oficiales para todo el pueblo. En México no, los católicos tienen sus costumbres. Ahora van a estar de manteles largos los católicos romanos, porque viene su líder, viene el Papa, un gran líder para ellos. Él viene próximamente a México. Para ellos es una fecha importante dentro de su calendario este año. Los mormones tienen sus fechas dentro del año civil mexicano, los testigos de Jehová. Nosotros los presbiterianos, los evangélicos, tenemos también fechas importantes. Ustedes como grupo local, en julio, celebran algo muy importante para ustedes. ¿Qué es? Tienen su aniversario, el aniversario de la iglesia San Pablo. Pero el pueblo judío no inventó sus celebraciones. Ellos no dijeron, vamos a tener un día de la independencia para el pueblo judío, y que ellos inventaron. Dios les dijo, ese día es el día de su independencia. Y cada fecha que ellos se fueron estableciendo no fue un invento de ellos, fue establecido por Dios. Y si ustedes ya vieron la cita que está ahí, Levítico 23, Levítico capítulo 23, versículo 37, dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Entonces estas celebraciones fueron establecidas por Dios. Igual ustedes ven al principio del capítulo 23, dice, habló Jehová a Moisés diciendo. Es Dios el que está hablando, es Dios que está tomando la iniciativa, es Dios el que está creando estas fechas. Y dice el versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaré como santas convocaciones, serán estas. Entonces fueron establecidas por Dios. Por lo tanto, en el inciso B dice, el propósito no era para placer del pueblo, era para concentrarse y dedicarse a Dios. Estas fechas eran dedicadas a Dios, no eran fiestas para el placer meramente del pueblo. Aunque, como vamos a ver en el desarrollo de estas fiestas, Dios exigía que hubiera gozo en los padres, en los hijos, en todo el pueblo. Pero era resultado de haber estado en la presencia de Dios. Dice, el propósito no era entonces el placer del pueblo, era para dedicarse a Dios, era para acercarse a Dios y presentarle a Dios sacrificios. Durante todas estas fechas, nosotros vamos a ver que había muchos sacrificios. En el libro de Números, capítulo 28:1, esta cita no es muy clara, pero habla, dice también el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, pero más bien es el 36 de Levítico 23, donde dice ahí, mis fiestas solemnes, son solemnidades para Dios. Cuando nosotros tenemos el 20 de noviembre para celebrar en México, ¿qué es lo que generalmente sucede en un 20 de noviembre? Básicamente en el resto del pueblo. Unos cuantos son seleccionados y tienen que ir a desfilar al Zócalo. Y para que vayan a desfilar al Zócalo, les tienen que prometer 2 días a cambio de ese día, de no ir a trabajar o algo así. Porque ¿quién quiere ir al Zócalo a desfilar? Lo que queremos un 20 de noviembre es reunirnos con amigos y poner una carne asada y comprar nopales y cebollitas y levantarnos tarde ese día y convivir.
descansar. Estas fechas son para descansar, para reposar, para pasarla bien. Las fiestas que vamos a estudiar, que eran las fiestas del calendario litúrgico del pueblo judío, no eran solamente para pasar un día de campo, eran para dedicarse a Dios. Primeramente tenía esa función. Inciso C, dice, con el tiempo el pueblo fue dejando a Dios de lado, fueron alejándose de Dios, fueron abandonando a Dios y llegaron a conocerse como las fiestas de los judíos. Pero no son las fiestas judías ni las fiestas de los judíos, aunque así las llamamos, son realmente las fiestas de Jehová. 7 fiestas principales son las fiestas de Jehová. Vean lo que dice Juan capítulo 2, dice el versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y en el capítulo 7, versículo 2, dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Se les llama la fiesta de los judíos porque ellos eran los que tenían que hacer estas celebraciones. Es como el 20 de noviembre, es una fiesta de los ¿qué? De los mexicanos. O ustedes han visto al presidente Bill Clinton poniéndose un 20 de noviembre un sombrero de charro y cantando ajúa y todo eso. No, esta es la fiesta de los mexicanos. Por eso se llaman también la fiesta de los judíos, porque ellos eran los que tenían que celebrar estas fiestas. Pero se les llamó también fiesta de los judíos porque se empezaron a olvidar a Dios. Y el centro de las fiestas llegó a ser los mismos judíos. Y este es un peligro que fueron experimentando a medida que ellos se fueron alejando de Dios. Punto número 2 dice, las festividades encierran 2 significados. En cada fiesta, cada una de las 7 fiestas que nosotros estudiemos, vamos a ver 2 significados. El primer significado es un significado muy específico, muy literal, muy histórico para el momento que estaba viviendo el pueblo de Israel. Les recordaba cosas específicas de su historia. El segundo significado es un significado profético. Y a nosotros nos interesa estudiar los 2 significados. Pero evidentemente nos tenemos que apuntar un poco más en el significado profético, porque eso tiene que ver con nosotros como el pueblo de gentiles redimidos por la sangre de Jesucristo. Inciso, se dice, en la actualidad ya no guardamos la celebración ritualista de estas fiestas. ¿Saben ustedes por qué? Porque ya fueron abolidas por el sacrificio de Cristo. Nosotros ya no celebramos una Pascua, ya no celebramos la fiesta de los panes sin levadura, ya no celebramos el son de trompeta, ya no celebramos el día de la expiación, porque todo esto fue completado, fue realizado, fue ejecutado y por ende fue abolido por Jesucristo. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bueno, la muchacha que nos ayuda en la casa, ahora en Navidad se fue a su pueblo y nos dijo que iba a aguantarse durante un mes. Gracias a Dios, al día siguiente, una señora nos llevó otra muchacha. Dice, no necesitan una muchacha para que les ayude en la casa. Y mi esposa, pues, con una sonrisa grandotota, dijo, llegó como anillo al dedo. Esta muchacha empezó a trabajar el 26 o algo así de diciembre, no recuerdo la fecha, hace poco empezó a trabajar. Pero habló con nosotros y nos dice, yo soy adventista, les voy a pedir que mi día de reposo sea el sábado, que yo no trabaje el sábado, pero sí voy a trabajar el domingo. Y le dijimos, está bien. Y ya platicando un poco más con ella, empezamos a ver que ella no comía carne de puerco. Cuando nosotros comíamos carne, si es de puerco, ella no comía carne de puerco. Entonces nos iba a salir un poco más barata su comida. Y luego dice, pero tampoco tomamos coca ni café. Y le dije, ¿no toman coca? No, dice, pero sí tomamos Pepsi. Ya no le pregunté por qué, pero no toman coca, no toman Pepsi.
pero no trabaja el sábado. Nos pidió permiso para que su día de descanso fuera el sábado y trabajara en domingo en lugar de sábado. Y nosotros accedimos a esa petición de ella, respetando sus creencias religiosas. El otro día tuvimos un estudio bíblico con ella, pero no hemos todavía enfrentado más directamente el asunto. Porque aquí Dios lo que está diciendo es que esas cosas, como el día sábado, el día de reposo, todo eso, dice ahí en la Biblia, nadie debe juzgarnos ya en comida o en bebida en cuantos días de fiesta. Es verdad que el pueblo judío no comía carne de puerco. A nosotros se nos permite ya comer carne de puerco, pero la recomendación es que no comamos carne de puerco, porque no es muy buena la carne de puerco. Pero las cuestiones ceremoniales que existían en el Antiguo Testamento ya no existen, porque con Cristo fueron abolidas. Y todo eso esperemos irlo entendiendo un poco más conforme veamos algunas fiestas. Y si no, sería bueno algún día tener un estudio específicamente respecto a estas costumbres que ya no están vigentes en nuestros días. Vayan ustedes al libro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 11 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros? Todo eso quedó abolido con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el cumplimiento de todo eso. Inciso D, dice, ¿qué hay del simbolismo espiritual para nuestros días? En cada una de esas fiestas entonces, cada fiesta describe muchas experiencias que los cristianos rescatados, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, debemos experimentar en nuestra carrera cristiana. Porque nosotros vamos a ver aspectos que tienen que ver con nuestra vida cristiana, en nuestros días todavía. Y eso es lo que queremos rescatar de las fiestas, para seguir experimentando ese gozo que experimentaba el pueblo judío. Ahorita no se los adelanto, porque vamos a ir viendo fiesta por fiesta. Punto 3 dice, el día sábado y las fiestas judías, que ya vimos que son fiestas de Dios. El día sábado, en este capítulo de Levítico 23, es la primera fiesta que se menciona, pero no está incluida en las fiestas del pueblo judío. Vamos a ver Levítico capítulo 23, y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y luego dice el versículo 3, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Varias razones por las cuales no se incluye esta fiesta como parte de las 7 fiestas anuales del pueblo judío, es porque esta fiesta se celebraba cada semana. Cada semana era de reposo. Quiere decir que durante el año, 52 ocasiones, se hacía esta convocación. Pero no es la razón principal. La razón principal por la cual esta fiesta o esta convocación no se incluye en las 7 fiestas es porque la idea del reposo está incluida en el resto de las fiestas. ¿Por qué existen esas fiestas? Porque las 7 fiestas están apuntando al reposo que Dios quiere dar a nosotros. El sábado se menciona con la idea de reposo. Es lo que significa sábado. 6 días trabajarás, pero el séptimo día es sábado para Jehová Dios. ¿Qué significa reposo? Es reposo para Jehová, tu Dios. Dios ha querido darle reposo al ser humano desde siempre. Desde que Dios crió al ser humano, Dios ha querido darle reposo al ser humano. Eso es lo que Dios quiere lograr. Finalmente es lo que Dios quiere transmitirle a la raza humana, especialmente nosotros que somos su pueblo. El reposo que Dios dice, quiero darles a ustedes. Desde el principio de la Biblia, ustedes ven en Génesis capítulo 2, el versículo 1 en adelante dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Desde que Dios crea al hombre, Dios ha querido darle reposo al ser humano.
Dios ha querido darle descanso al ser humano. Y cuando hablamos de descanso, no estamos hablando de inactividad. No confundamos reposo con inactividad. Cuando dice que la Biblia que Dios concluyó toda la creación y reposó el séptimo día, no quiere decir que Dios ya se empezó a flojear. Que Dios, como muchos de nosotros, cuando ya terminamos algo, estiramos las piernas y ahí le tomamos refresco y lo único que hacemos es aumentar el estómago. Eso le pasa a muchos que se jubilan y empiezan a engordar, porque ya no están activos, ya están flojeando, por llamarlo de alguna manera. Cuando Dios dice que creó toda la creación y el séptimo día reposó, la idea es que Él empezó a disfrutar de algo perfectamente terminado. Su obra estaba perfectamente terminada, no había nada más que agregarle. Estaba perfectamente elaborada. Y dentro de esa creación, Dios pone como parte de su clímax a unos seres que se conocen como seres humanos, que somos nosotros, y Dios nos diseñó que nosotros también tuviéramos reposo. Y ese reposo no es inactividad. Ese reposo significa tener comunión con Dios. Tener a Dios como nuestro amigo. Tener a Dios como nuestro aliado, tener a Dios como el protector nuestro. Pero cuando el hombre peca, cuando el hombre cede a la tentación en el huerto del Edén, el hombre empezó a experimentar lo que Dios mismo advirtió. El día que me desobedezcas, ciertamente, morirás. Y el hombre empezó a experimentar lo que es tener a Dios como enemigo. No que Él sea nuestro enemigo, nosotros nos hicimos enemigo de Él. Y el hombre empezó a experimentar lo que es la muerte, y empezó a experimentar lo que es la amargura, y empezó a experimentar lo que es el odio, y empezó a experimentar lo que es la venganza, y empezó a experimentar todo lo que es el pecado. Y como consecuencia, tener la desesperación de cómo alcanzar la vida eterna. Y desde entonces, el hombre está intentando alcanzar la salvación, y haciendo esfuerzos para salvarse, porque no tiene el reposo de Dios. Entonces la idea del reposo en toda la Biblia siempre es esa. Dios cada vez que habla de reposo, de alguna manera apunta al reposo que quiere darnos. Y con las fiestas judías lo que Dios nos va a enseñar no es por méritos propios, sino por los méritos que Él mismo ha establecido en su propio Hijo Jesucristo para darnos el reposo. Entonces anoten ustedes ahí en el inciso A, el sábado final, es decir, el reposo final, es el cielo, es la gloria. Antes de ese reposo final, antes de ese sábado final, pues tenemos aquí en la tierra cada semana un reposo. Nuestro reposo es en domingo. Para la muchacha que trabaja en mi casa es los sábados, literalmente el sábado. Para el pueblo judío como nación, su reposo fue entrar a la tierra prometida. Pero nadie ha experimentado 100% los beneficios del reposo de Dios, porque todavía estamos luchando aquí en la tierra, con el pecado, con la carne. Pero el sábado final, el reposo final, es el cielo. Cuando Dios nos llame a su gloriosa presencia. Los cristianos que han muerto están en este momento disfrutando de ese reposo. Cuando Jesucristo regrese, si algunos de nosotros no hemos muerto, nuestros cuerpos serán transformados, dice la Biblia, para poder entrar a ese reposo final. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, ¿por qué? Ya descansaron y siguen dando fruto. Sus obras continúan, siguen dando fruto, pero ya descansaron. Han entrado en el reposo de Dios. Por eso entonces no incluimos esta fiesta en las 7 fiestas. ¿Por qué? Porque de eso es de lo que se tratan las fiestas, de hablarnos del reposo final y total de Dios para nuestras vidas. Inciso B, el pecado hizo imposible el goce del reposo de Dios sin la redención. Por eso la necesidad de la redención. No sé si se entienda esto. Lo que quiere decir es que hemos caído en pecado, lo que les acabo de explicar, hemos caído en pecado. Y por lo tanto no podemos experimentar lo que es la salvación a menos que haya una redención. Fíjense bien que cuando Adán y Eva caen en el huerto del Edén, Él nos vendió a Satanás.
Él nos comprometió a Satanás. Es como cuando tú adquieres el SIDA y te casas con una mujer y no le dices que tienes SIDA y empiezas a tener relaciones con esa mujer. ¿Qué le va a pasar a esa mujer? Va a tener SIDA. Y si rápido ella queda embarazada y no le avisas nada, cuando nazcan esos niños, ¿qué se supone que van a tener? SIDA. Y eso fue lo que hizo Satanás. Lo que logró Satanás al poner a Adán y a Eva a la tentación y lograr que se dieran a la tentación es vendernos a él. Porque Satanás empezó a tener el poder de la muerte, empezó a tener el dominio. Y no hay otra manera, ningún otro esfuerzo, a menos que haya redención. El otro día, antier, o no sé qué día, estaba viendo las noticias y mencionaron que como todos los años, pero ahora más gente y más dinero se va a recaudar en el Monte de Piedad. Porque muchos gastaron mucho en Navidad, se fueron de vacaciones, no sé cómo, y compraron no sé qué tantos regalos, pero ahora muchos han tenido que ir a empeñar cosas al Monte de Piedad. Tú depositas tu reloj en el Monte de Piedad y te dan quizás 5,000, 10,000 pesos, lo que quieras que den, según si es de oro, lo que quieras. Entregas tu reloj, te dan 5,000 pesos y ahora tienes que rescatarlo. Para poder rescatarlo, ¿qué tienes que hacer? No podemos experimentar el reposo de Dios a menos que haya redención. Y esa redención la ha logrado única y exclusivamente Jesucristo. Dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede ser salvo por medio de obras, porque es un regalo de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 21. Romanos capítulo 8, versículo 21. Y vean aún la misma naturaleza. Dice, porque también la creación misma será libertada de esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque aún la misma tierra está sufriendo las consecuencias del pecado de la humanidad. Estamos calentando nuestro medio ambiente. Estamos opacando al sol con tanto humo. Estamos causando tantas enfermedades. Estamos eliminando especies de animales. Todo por consecuencia de nuestro pecado. Inciso C, una vez redimidos, una vez que hemos entrado en el reposo de Dios, iniciado ese reposo, debemos caminar diariamente con Cristo. Por eso la fiesta de la Pascua. Es la primera que vamos a ver, con la que vamos a comenzar la próxima semana. Por eso la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua nos recuerda la obra de redención de Dios. Lo que Dios tuvo que hacer para pagar, para darnos libertad y para poder dar esa libertad gratis a cada uno de nosotros. Vamos a Éxodo capítulo 12, es el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 12, que de hecho este capítulo les queda de tarea para que lo lean para la próxima semana. Éxodo 12, versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre era la señal. El cordero también servía de alimento para las familias que celebraban la Pascua. Entonces, por un lado tenemos la Pascua nos apunta a la sangre, y esto nos apunta hacia Jesucristo, que iba a derramar su sangre en la cruz. Entonces, la Pascua se está anticipando a la cruz de Cristo. Pero durante la Pascua ellos celebraban una cena, y la cena es la que conmemora ese acontecimiento. La Pascua anticipa la cruz y la cena la conmemora. Por eso Jesucristo dice, cada vez que os reunáis y comáis esta copa y bebáis, y comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esa es la Pascua. Inciso D, una vez que nosotros hemos sido redimidos, hemos pasado por la Pascua, al pertenecer al reino de Dios, necesariamente debemos haber nacido de nuevo. Si no hemos pasado por la Pascua, si no hemos pasado por la cruz, si no hemos sido limpios con la sangre de Cristo, no podemos pertenecer al reino de Dios. Pero una vez que lo hemos hecho, sigue la siguiente fiesta. Y la siguiente fiesta se llama los panes sin levadura. Los panes sin levadura. Esta fiesta nos va a recordar que nosotros como cristianos, que ya hemos sido redimidos con la sangre de Jesucristo, debemos caminar diariamente separados del mal. Tenemos que vivir en santidad. Por eso eran panes sin
levadura. Lo vamos a explicar cuando estudiemos esta fiesta. En realidad, la Pascua y los panes sin levadura forman una sola fiesta, pero la hemos dividido. Y nosotros vamos a tratar de ver cada una por separado, porque una vez que nosotros hemos sido rescatados por Jesucristo, no es posible que ya digamos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y que sigamos caminando luego junto con la gente del mundo. Y cuando digo junto con la gente del mundo, me refiero no a que nos aislemos del mundo, sino a que sigamos practicando las cosas del mundo. Y este va a ser un mensaje muy, muy revelador, porque como cristianos seguimos con cosas del mundo. Dios dice que no odiemos y odiamos. Es sorprendente como ver que hay miembros en las congregaciones donde todavía hay personas que odian a sus padres, odian a sus madres, no han perdonado a su esposo, no han perdonado a sus padres, odian al cuñado. Si pudieran meter a la cárcel a no sé qué familiar, lo harían. Todavía dentro del pueblo de Dios se experimentan este tipo de cosas que parecen animalescas, por llamarla de alguna manera, diabólicas. El cristiano es convocado a vivir en santidad, en amor, pero no en sus propias fuerzas, porque por eso hemos experimentado la sangre de Jesucristo. Después de ese inciso, pongan ustedes, pónganle D.1 o algo así, porque ahí nos faltó agregar una fiesta. Y si quieren poner algo así, dice, para experimentar la plenitud de las bendiciones de Dios, para experimentar la plenitud de las bendiciones de Dios, tenemos la fiesta de la gavilla de las primicias. Es la fiesta de la gavilla de las primicias. ¿Cuál es esta fiesta? El pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto. Fueron libertados de Egipto. Eso representa nuestra redención. Después de que fueron lavados con la sangre de Cristo, nosotros como cristianos vivimos en santidad, por eso la fiesta de los panes sin levadura. Pero una vez que hemos entrado a la tierra prometida, el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, entonces empezó a celebrar esta fiesta, la gavilla de las primicias. Esta fiesta es importante. ¿Saben por qué? Porque cada cristiano tiene que dar fruto para Dios. El pueblo de Israel fueron alimentados con maná en el desierto. Pero una vez que entraron a la tierra prometida, empezaron a trabajar su tierra. Y los primeros frutos que recogieron fueron dedicados a Dios. Y a partir de entonces, cada año, ellos estaban obligados a reconocer que Dios es el proveedor, a reconocer que ellos solamente eran mayordomos. Y nosotros como cristianos hemos sido dotados de muchos dones, hemos sido dotados de muchas bendiciones de parte de Dios, que no estamos poniéndola a los pies de nuestro Dios. Hay una señora que se está reuniendo en los estudios que nosotros damos, y ella tiene una hermana que llevó recientemente a uno de nuestros estudios. Y acabamos de iniciar un grupo que llamamos Aguiluchos de Niños. Vamos a tener excursiones, campamentos y actividades con los niños. Y esta señora, ella es viuda, es joven, tiene 2 niñas, que está muy entusiasmada llevando a las niñas. Su hermana tiene un carro de marca Mustang, y su hermana le dijo que quería vender el carro porque dice, aquí en la Ciudad de México pues no hay ni dónde correrlo, no hay ni nada, y quiero cambiarlo. Dice, quiero comprarme una camioneta, pero no sé si comprarla o no comprarla. Quería comprarse algo de esas que venden Pathfinder, algo así se llaman. Dice, quiero comprarme una camionetita de esas. Y su hermana inmediatamente le dice, sí, cómprala. Dice, pero pues, ¿para qué quiero la camionetota? Ella es viuda y su hermana es soltera. Dice, pero también es mucha camioneta para mí. Y esta señora inmediatamente pensó, ¿en quién creen? ¿En quién? En los aguiluchos. Cómpratela, tú manejas mi carro, yo manejo tu carro cuando tengamos que transportar a los niños de un lugar a otro. Pero muchas veces Dios nos ha dotado de cosas, de dones, que nada más lo estamos viendo para beneficio personal. El pueblo de Israel, a partir de que entró a la tierra prometida y tenían que empezar a trabajar la tierra, recibir los primeros frutos, tenían que reconocer que todo eso venía de la mano de Dios. Por eso yo les recomiendo que lean los salmos. Los salmos, ¿cómo nos recuerdan que
Dios nos da la respiración, Dios nos da las manos, Dios nos da los pies, nos da la salud, nos da todo. Y lo que Dios espera de nosotros como cristianos es fruto. Dios está esperando de cada cristiano fruto. Pero eso lo vamos a explicar más cuando lleguemos a esta fiesta. Para caminar con poder, ya que hemos entrado a la tierra prometida, ya que experimentamos las bendiciones y los recursos de Dios, ahora viene también la fiesta del Pentecostés. Esta la vamos a explicar también a su debido momento. Ahora, dice el inciso F en sus hojas, es bonito caminar en el Señor, pero si nos descuidamos podemos perder la frescura de la comunión con nuestro Dios. Por eso la fiesta de el sonido de las trompetas. Así se llama esa fiesta, el sonido de las trompetas. El sonido de las trompetas en la Biblia siempre es un llamado de alerta. Cuando ustedes lean la Biblia y vean en alguna ocasión de cuando aparecen las trompetas, generalmente cuando aparecen trompetas en la Biblia siempre es alerta, un llamado a la atención, llamar la atención. ¿Qué va a pasar cuando Jesucristo regrese por segunda vez? Manda a sus ángeles, ¿y qué dice la Biblia? Y con trompetas se va a anunciar la venida del Señor. También las trompetas se utilizaban para llamar la atención cuando había una urgencia. Cuando el pueblo iba a tener guerra, todos estaban trabajando, siempre tenían, ¿cómo le llaman a los que están vigilando? Atalayas, pero otro nombre también, los guardianes. Estaban puestos 24 horas al día por turnos para vigilar la ciudad. Porque si había peligro, inmediatamente tocaban la trompeta y el pueblo era convocado. O para alguna otra convocación religiosa, en ocasiones se utilizaba. Y en esta fiesta las trompetas se utilizaban. Esta fiesta servía de advertencia. Y vamos a ver que a nosotros los cristianos es un llamado de atención. Tú empiezas a vivir la vida cristiana, te gusta cantarle a Dios, te gusta pasar tiempo orando con Dios, te gusta estudiar la Biblia, te gusta evangelizar, hablar de Cristo. Yo recuerdo a una señora que como los primeros meses, cómo nos contagiaba, porque ella recibió a Cristo en su corazón, le entregó su vida a Dios. Y yo recuerdo que en todas las reuniones era la primera que llegaba. Cuando teníamos reuniones de oración, no faltaba. Y cuando salíamos a la calle para tocar puertas o repartir literatura, ella siempre estaba en todas las actividades. Pero los que éramos cristianos de tiempo, o faltábamos, o llegábamos tarde, y con el tiempo, esta señora se empezó a contagiar, y empezó a faltar, y empezó a dejar de salir. Yo recuerdo que a veces antes de empezar la reunión se me acercaba y me decía, Daniel, ¿no tienes otro fajo de folletos? Porque los que me llevé la reunión anterior, los repartí cuando me iba a mi casa y se me acabaron. ¿No tienes más? Después de unos meses ya no preguntó por folletos, empezó a faltar, empezó a llegar tarde, empezaron a verse, se empezó a acomodar al resto de la congregación. El son de trompeta va a ser un llamado de alerta. Dios quiere que nuevamente tengamos ese fuego por cosas de Él, y esta fiesta nos los va a recordar. Una vez que uno es confrontado, en el siguiente inciso, con su letargo o pecado, uno pasa por un periodo de profunda aflicción, y por eso está la fiesta del día de la expiación. El día de la expiación era el día más sagrado del pueblo judío. Y este día, desde el principio hasta el final, cada cosa que sucedía en ese día nos apunta al sacrificio de Cristo en la cruz. Es como un retrato simbólico de lo que Jesucristo experimentó cuando murió en la cruz. Y desde lo que el sumo sacerdote, desde levantándose, lo va describiendo la Biblia con mucho detalle. Lo que el sacerdote tenía que hacer desde la mañana y cómo terminaba ese día. Y cada cosa que sucedía es un retrato hermosísimo de la obra de Cristo en favor nuestro en la cruz. Cuando uno entiende bien este día, uno puede tener visiblemente un panorama de la obra de Cristo. Y lo único, cuando uno lo entiende así, lo único que puede producir en nosotros es gratitud, arrepentimiento, santidad. El deseo profundo de agradar única y exclusivamente a Dios. Y terminamos entonces con el inciso H. Dice, nuevamente viene entonces el gozo de vivir en la tierra prometida, es decir, en el camino de Dios.
y llega finalmente el cielo, que está prefigurado por la fiesta de los tabernáculos. Vamos a terminar con la fiesta de los tabernáculos, y esta fiesta no es más que apuntar el cielo. Para el pueblo judío era recordarles que ellos habían estado 40 años en el desierto viviendo en tiendas de campaña improvisadas con ramas, pero no es más que apuntar nuestro verdadero reposo, que es el cielo. El punto 4 dice, en todas estas festividades era necesario ofrecer sacrificios, especialmente holocaustos. ¿Por qué? Porque el holocausto nos muestra prefiguradamente el sacrificio, la ofrenda de Cristo ante Dios. También estoy preparando una serie de lecciones a estudiar todos los sacrificios en la Biblia. ¿Qué significa holocausto? ¿Qué significa libación? ¿Qué significa ofrenda mecida? Porque mucho de eso tiene que ver con estas fiestas también. Es lo que ellos tenían que traerle a Dios como parte de la ofrenda. Pero en las siete fiestas, el tipo de ofrenda que va a predominar va a ser el holocausto. El holocausto. Porque el holocausto es la ofrenda que prefiguradamente nos recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz. Y termino mencionando que en Deuteronomio 16, capítulo, este libro, fue escrito para ser leído cuando el pueblo de Israel ya estuviera en la tierra prometida. De hecho, es el momento en que están a punto de cruzar para entrar a la tierra prometida. Y en el capítulo 16 se mencionan básicamente 3 fiestas de las 7, la Pascua, el Pentecostés y el Tabernáculo. La Pascua recordaba la aflicción en Egipto. El Pentecostés preanunciaba el gozo compartido con los gentiles, porque había 2 tipos de panes. Y menciona el tabernáculo, porque es el gozo completo, final del pueblo de Dios. Entonces vean cómo en las 7 fiestas nosotros vamos a ver nuestra historia. Desde que Dios nos redime, cómo nos va santificando y nos va preparando para llegar al verdadero reposo que es el cielo. Para el pueblo judío estaba dividido igual. En Deuteronomio 16, donde se mencionan estas 3, les recordaba su pasado, la liberación de Egipto, su aflicción en Egipto. El Pentecostés les preanunciaba que la salvación no nada más iba a ser para judíos, sino también para gentiles. Y en el tabernáculo se les especificaba el gozo pleno, en el cual judíos y gentiles redimidos pasaremos a la presencia de Dios. Seguramente tienen muchas dudas, muchas cosas que algunos de ustedes posiblemente, ¿y qué es esa fiesta y ese nombre? A lo mejor nunca lo habían escuchado. Pero a partir de la próxima semana vamos a ver fiesta por fiesta y vamos a ir entendiendo el plan de Dios para nuestras vidas, como lo fue para los judíos y ahora para nosotros como el pueblo redimido de Dios. Nos vemos Dios mediante la próxima semana.